Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 33º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 21, versículos 5 al 19. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos en la recta final del año litúrgico y es importante hacer esta observación porque los evangelios del final del año litúrgico nos hablan de las realidades últimas, o sea, son evangelios que tratan sobre temas escatológicos, sobre el fin. Y por eso escuchamos este pasaje en el que dice el evangelista San Lucas: en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, recordemos que están admirando el segundo templo. El primer templo, que fue construido por Salomón, había sido destruido cuando vinieron los babilonios y arrasaron la ciudad de Jerusalén e incendiaron el templo. Este templo había empezado a ser reconstruido cuando volvieron del exilio los israelitas, pero en realidad la reconstrucción había comenzado por parte de Herodes el Grande y se había llevado a cabo durante varios años. Reconstrucción y embellecimiento del templo. Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, el que concluyó la construcción del templo, había tratado de legitimarse en el poder, reconstruyendo el templo y embelleciéndolo, porque Herodes no era un israelita, no era judío, era hijo de un idumeo y de una mujer nabatea. Por tanto, era considerado espurio, un rey que no debía gobernar sobre Israel. Por eso, para legitimarse en el poder, había dedicado tanto esfuerzo y tantos recursos para embellecer el templo. Efectivamente, el templo de Jerusalén era una maravilla. Algunos dicen que dentro de las maravillas del mundo antiguo podía catalogarse el templo de Jerusalén. Bellísimo en su ornamentación. Esto es lo que están contemplando algunos que ponderaban la solidez del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Pero Jesús va a intervenir, igual que hizo el profeta Jeremías anunciando la destrucción del templo de Jerusalén, aquel que construyó Salomón. Ahora Jesús anuncia la destrucción de este templo que están contemplando. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. ¿Es que Jesús deseaba la destrucción del templo? De ninguna manera. Está vaticinando un acontecimiento que de hecho sucederá muy pronto.
El 30 de agosto del año 70, el templo fue incendiado, destruido por los romanos. Es decir, apenas unos años después de estas palabras de Jesús, que se cumplieron exactamente. Y Jesús dice esta profecía precisamente para señalar que la indocilidad del pueblo de Israel a la voluntad de Dios ha provocado este suceso. Igual que el profeta Jeremías había vaticinado la destrucción del templo por la infidelidad del pueblo de Dios a la alianza. Los discípulos entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Jesús evita hablar de fechas, porque recordemos que la destrucción de Jerusalén no es más que el vaticinio y el anuncio de el fin del mundo, de la segunda venida del Hijo del Hombre. De alguna manera los acontecimientos están relacionados. Entonces a Jesús no le gusta hablar de fechas, porque no es lo que importa. ¿Cuándo va a suceder esto? Importa la actitud con la que vamos a afrontar estos acontecimientos. Por eso Jesús respondió: cuídense de que nadie los engañe. Los israelitas esperaban el día del juicio como el día en que se iba a manifestar el Mesías. Bueno, pues Jesús dice que nadie los engañe, diciendo: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, porque efectivamente muchos vendrán usurpando mi nombre, dice el Señor. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Jesús nos está advirtiendo entonces de falsos profetas, de falsos mesías, que vendrán queriendo apropiarse de su nombre, que vendrán queriendo ser seguidos por los hombres para inducirlos al engaño. Cuidado, nos dice el Señor, tengan atención porque esto va a suceder. También dice el Señor, si oyen hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. No es el anuncio que hace Jesús motivo de miedo, motivo de terror, sino más bien nos invita a tener una actitud de vigilancia, prepararse para este acontecimiento. Todo esto tiene que acontecer, dice el Señor, pero sepan que todavía no es el fin. Guerras, revoluciones, Jesús todavía habla más de grandes terremotos, epidemias y hambre. Todo esto tiene que suceder y está sucediendo, lo vemos en la historia humana, lo vemos en la historia reciente y en la historia presente. Estas cosas tienen que acontecer, pero no es el fin. Tenemos que prepararnos. Cada desgracia, cada acontecimiento infausto, cada guerra nos está anunciando la llegada al fin de la venida del Hijo del Hombre, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y todavía más, el Señor añade, aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Es lo que conocemos como lenguaje apocalíptico, también lenguaje tremendista, con el que el Señor en realidad no quiere asustarnos, sino quiere decirnos que va a suceder un grande acontecimiento de consecuencias cósmicas. Claro, el fin del mundo, la parucía, la segunda venida del Hijo del Hombre, son acontecimientos de esta magnitud. Y dice el Señor, pero antes de que todo esto suceda, los perseguirán a ustedes y los apresarán. La persecución forma parte también de estos eventos que antecederán al fin. Los cristianos somos perseguidos por ser de Cristo. Cristo fue perseguido por decir la verdad, por anunciar el reino de Dios, por denunciar las injusticias provocadas por los hombres. Es absurdo, pero es verdad. Pertenecer a Cristo, ser de Cristo, proclamar a Cristo, proclamar su evangelio, es motivo hoy de persecución, de discriminación y de rechazo por parte de los hombres, pues Jesús lo había anunciado. Sepan que los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Ya lo había anunciado Jesús, que no nos sorprenda. Con esto darán testimonio de mí,
permanecer firmes y fieles al Señor. Esa es, evidentemente, la prioridad en estas circunstancias. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Quien proclama el Evangelio, quien vive para el Señor, quien está consagrado a Él, no tiene por qué preparar su defensa. Dice el Señor, yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Hablar con la verdad, defender la justicia, exponer con claridad de las verdades contenidas en el Evangelio será la mejor defensa. La coherencia de vida, es decir, que haya una perfecta confluencia entre lo que decimos y creemos con lo que hacemos, con lo que realizamos. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. El Señor habla de traición hasta de la propia familia, hasta de los más cercanos. Matarán a algunos de ustedes. Forma parte de las consecuencias de la persecución. Y todos los odiarán por causa mía. Sabemos muy bien que esto ha sucedido y que sigue sucediendo. Hace 100 años comenzó la persecución contra los cristianos en México con aquella guerra llamada Cristera. Precisamente la persecución contra aquellos que defendían el honor de Cristo Rey. El Papa Francisco decía que el siglo XXI es el siglo en que más cristianos han muerto por causa de su fe. Todos los darán por causa mía, matarán a algunos de ustedes. Sin embargo, no caerá ningún cabello de su cabeza. No caerá ningún cabello de su cabeza. Significa que Dios está al pendiente de nosotros. Dios nos cuida, Dios nos protege. La providencia de Dios está a nuestro favor. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Por tanto, fidelidad. Por tanto, perseverancia en la prueba. Y entonces, el destino final, alcanzar la vida eterna. Finalmente, pues es un evangelio que nos invita a prepararnos al fin, a prepararnos a la venida del Hijo del Hombre con una actitud vigilante. Y por tanto, nada de temor, nada de miedo, nada de pusilanimidad ni de cobardía. Vivir con convicción nuestra fe, vivir con coherencia cada día, que haya correspondencia entre lo que creemos y lo que hacemos, y de esa manera permaneceremos firmes hasta el final y conseguiremos la vida eterna. El Señor nos ayude a entender el mensaje que nos propone este domingo y nos ayude a llevarlo a cabo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.